a GoSocket, como lo dice John, es una alianza bien importante. Ustedes saben que yo conozco muy bien a los proveedores tecnológicos y GoSocket es uno de los que siempre ha estado en la vanguardia. Como yo le digo a Rodrigo Pérez, que trabaja en GoSocket, que es uno de los dueños del conocimiento de esta compañía, siempre están en el futuro, siempre están viendo mucho más allá. Y desde el 2018, cuando yo estaba en la DIAN, él me decía que mucho más importante que la emisión de la factura electrónica era la recepción. Y yo lo repetía y en ese momento no se entendía. Y ahora un poco el énfasis de lo que vamos a hacer en esta charla es porque ya después de 6 años que arrancamos con el tema de la factura electrónica con validación previa, se entiende por qué la recepción de la factura adquiere mayor relevancia frente a la emisión de la factura, siendo la emisión muy importante porque en la emisión son las ventas, pero en la recepción se generan una serie de procesos de automatización, es donde realmente las empresas ganan en eficiencia y es donde la factura se convierte en título de valor, que como dijo John va a ser uno de los temas que vamos a ver hoy. Entonces, de nuevo, gracias a GoSocket por este espacio. Vamos a dar una presentación de los conceptos básicos que muchos de ustedes ya manejan, pero pues siempre es bueno reforzarlos. Y al final vamos a abrir una serie de preguntas para que las vayan anotando, las tengan en cuenta y es el momento pues de aprovechar que estamos aquí en este webinar con ustedes. Entonces, lo primero que a mí me gusta en estas charlas es enmarcar a Colombia dentro del mundo como el lugar que tiene hoy dentro de la factura electrónica. Digamos, Colombia lleva muchos años intentando la implementación de la factura electrónica, desde el año 1995. Por allá en el año 2015, digamos eso, y sacó la primera factura electrónica, pero se llamaba con validación posterior, que quiere decir que se hacía el negocio entre empresas o entre particulares y después se le enviaba a la DIAN. Esa iniciativa fue el gran primer paso, pues fue cuando la DIAN empezó a hablar de almacenar grandes niveles de información y fue cuando la DIAN empezó a hablar de tener un sistema que fuera capaz de recibir millones de facturas. Eh, y cuando se empezó a hablar por primera vez de la nube, el concepto de nube o de cloud es un concepto nuevo en el mundo. En Colombia, digamos, entró con mucha fuerza por ahí, no sé, 2010 o algo así. Pero el crecimiento que ha tenido desde aquella época hasta hoy ha sido impresionante. Tan es así que es uno de los negocios principales que tienen los gigantes tecnológicos hoy en día, son las soluciones de cloud. Y permitieron que Colombia, cuando tomó la decisión de pasar a factura electrónica con validación previa, que la diferencia con validación posterior a validación previa es que la DIAN ya se mete en la mitad del negocio entre empresas y particulares, es decir, no se puede entregar una factura al cliente si la DIAN no la valida en la mitad, requeriría esas potencias de la nube para poder tramitar en línea, totalmente en línea, millones de facturas. El último dato que tengo es que entre facturas y documentos equivalentes, antes de que saliera la última resolución del anexo 1.9, ya estábamos llegando a 9 millones diarios de documentos electrónicos que estaba procesando la DIAN. Y eso es en tiempo real, lo que nos pone a Colombia como el único sistema en el mundo que tiene la capacidad de, de tramitar dicha velocidad y dicho número de documentos en un solo día y que la economía siga funcionando. Muchas veces se critica al Estado con sus sistemas. El MUISCA es uno de los sistemas que ya es hora que logre su refurbish o su cambio, pero el sistema de factura electrónica, que es aparte del MUISCA DIAN, es un sistema del cual nos tenemos que sentir súper orgullosos, no se cae. Por ejemplo, el sector financiero se cae y se cae mucho. Este fin de semana el banco más grande está sufriendo por eso. Y ustedes no escuchan que el sistema de factura electrónica desde el 2020 que está en el aire se caiga con frecuencia o haya ruido como en otros países que sí lo sucede, no, aquí es un sistema bastante estable, la gente va al supermercado y compra y le entregan su factura, va al restaurante o las empresas entre ellas hacen negocios en línea y a veces no se reconoce la calidad de sistema que tenemos y realmente yo que he tenido la oportunidad de conectarme con y tener como cruce de información con otros países,
la gente nos pregunta mucho qué fue lo que hicieron en Colombia. Y no solo por la calidad del sistema, sino por esto. Ya, digamos yo, en estos 8 atributos, digo que Colombia aprendió de sus vecinos porque, digamos, por ejemplo, en países como Chile o México, la factura electrónica tiene más de 10 años y nosotros llegamos después, cogimos muchas cosas de esos países muy buenas, pero también aprendimos de sus errores y el sistema colombiano es un sistema que es colombiano. Algunos dicen que nos parecemos más al chileno, al mexicano, pero no, realmente es un sistema muy colombiano que cogimos de todos un poco. Y estos son algunos de los aspectos que yo resaltaría que aprendimos de esa experiencia de nuestros hermanos. Por ejemplo, la solución gratuita. En Chile, cuando la factura electrónica salió solamente la gratuita. No salieron los proveedores tecnológicos, sino solamente había una solución gratuita, por allá en el 2014. Y obviamente los empresarios y las personas que facturaban tomaron la solución gratuita y hoy tiene muchísima fuerza. Hoy es el porcentaje más importante de usuarios de factura electrónica en Chile son los que usan la solución gratuita. Colombia salió al tiempo la solución gratuita con las soluciones de proveedores tecnológicos. En ese momento, en el 2018, salieron como 30 proveedores tecnológicos nomás, hoy hay más de 100. Hoy están en un proceso de consolidación, se están quedando los mejores, pero la solución gratuita salió para darle solución a aquellas pequeñas empresas que hacían menos de 10 facturas diarias y la facturación gratuita no es más del 60 como es en Chile por ciento, incluso que Chile llega a ser el 80% de los facturadores, sino solamente el 30, pero ese solamente el 30 son un número importante y les permite a los que no quieren invertir o hacen muy poquitas facturas una solución de la DIAN que pues es manual, pero funciona bien cuando son facturas, cuando son pocas facturas. El otro tema que nos diferencia a nosotros y definitivamente nos diferencia de todo el mundo, excepto una zona por allá en Brasil, es el tema de la validación previa, lo que hablábamos ahorita. Eso es un reto porque el emisor cuando envía la factura o el facturador electrónico, antes de poderse entregar a su cliente, envía un XML a la DIAN lee en tiempo real más de 600 campos y le devuelve otro XML firmado digitalmente, le dice OK, validado por la DIAN o no validado por la DIAN. Entonces eso requiere unas capacidades computacionales muy importantes que están en una de las nubes más importantes del mundo y que tienen a Colombia logrando esa capacidad de validación de facturas. Y ahora desde el 1 de mayo que entra el POS electrónico, documento equivalente y servicios públicos y todos estos documentos, pues va a requerir, se dice, porque no hay una estimación, que puede llegar a ser 4 o 5 veces el volumen de facturas electrónicas. Y como un artículo que tuve la oportunidad de escribir en La República, antes de que saliera esa resolución, no pasó nada. Y cuando no pasa nada, a veces es mejor. Es el silencio con el que el 1 de mayo las grandes empresas empezaron a enviar post electrónico o algunas decidieron de reemplazar su post por factura electrónica, una buena decisión, eh, lo pudieron hacer y está funcionando hoy en día y funciona perfecto. Entonces a veces cuando no hay ruido es cuando más tenemos que valorar las cosas que tenemos en el país. Por ejemplo, el tema de la nómina electrónica. Chile no tiene una nómina tan fuerte como la que tenemos nosotros, pero sí la tiene México. De México aprendimos. Y la nómina está en una versión 1.0. De la nómina hay mucho por hacer todavía. La DIAN tiene mucho por explorar en hacer cruces con la UGPP y hacer mucha fiscalización. Y es una herramienta que hoy todas las empresas en Colombia están eh, emitiendo a la DIAN de forma mensual. Entiendo que son cerca de 9, 10 millones de empleados que todos los meses reportan su nómina formal a la DIAN. Los documentos soportes, entonces ya vimos la cuenta de cobro, que es el documento soporte. Ese es un documento muy colombiano para los no obligados a facturar. Ese también ya está en línea. Y vienen los documentos equivalentes. Estamos a puerta al finalizar el 2024 a que tengamos el gran espectro de documentos electrónicos totalmente digitalizados. De la entidad tributaria que tiene Colombia, este tema genera cercanía. Antes los
contribuyentes, que se llaman los clientes de la DIAN, son los contribuyentes, tenían una relación con la DIAN cada mes mandando la declaración de retención de la fuente, cada 2 meses la del IVA. Ahora pasan a una relación de minutos, todos los minutos se están conectando con la DIAN. Y la DIAN por dentro sufrió un proceso de capacitación que todavía veo por redes que lo hacen, en donde hay una gran cantidad de expertos en las regionales que apoyan al empresario a que facture electrónicamente y a que logre su proceso de digitalización. Digamos, una buena forma de incluir a las pequeñas empresas dentro de esta palabra que es transformación digital es facturar, porque todas las empresas tienen que facturar, tienen que vender. Entonces es como su primer contacto con algo, con una pantalla, con un celular, con un computador, porque tienen que vender y la factura electrónica los está obligando a eso. Después los obliga a tener un sistema contable para llevar las cuentas y ahí arranca el proceso de transformación digital, sobre todo en las pequeñas compañías. Y las grandes compañías, uno cree que tienen eso totalmente solucionado y no, las grandes compañías les ha dolido muchísimo. Al principio la factura electrónica un poco con cronograma les tocó y eso fue muy duro, pero el tema de recibir las facturas ha sido bien doloroso y por eso soluciones como estas que tiene GoSocket eh, son muy importantes porque le automatizan algo que duele mucho, el recibir una factura. Recibir una factura implica relación con proveedor, implica relación por dentro con un sistema contable, con un área de compras, y eso debería estar, el estado del arte es que no hubiera personas trabajando ahí. Eso debe ser una automatización completamente robotizada, por decirlo algo así, que las herramientas tecnológicas hoy ya existen para que eso sea así. Productos tributarios, entonces ustedes ven una DIAN sacando declaraciones de impuestos prehechas de IVA, eso cada vez va mejorando. En Chile las declaraciones de renta son completamente llenas por la información de las facturas. Entonces empiezan productos tributarios y uno que no le gusta tanto a la gente, que es la fiscalización electrónica, que esa sí está frenada en este momento, se los digo con toda honestidad. Tratar de utilizar toda la información de la factura electrónica es lo que permite duplicar los niveles de recaudo dentro del país. Y ahí hay mucho por hacer, todavía la DIAN tiene mucho por hacer con toda esa información, pero hoy les voy a compartir una información de lo que tiene que ver con esto, de que la DIAN ya está preguntándole a las empresas, oiga, ¿por qué no están recibiendo bien? Eso ya está pasando y la DIAN ya está enviando comunicaciones. ¿Y qué aprendimos nosotros de Chile? Eso sí es muy chileno. Aprendimos el factoring con el apellido electrónico. Le metimos digitalización. El factoring electrónico en Colombia ya existía con otras figuras, pero digamos salió toda la normatividad para disminuir lo que se llama el riesgo operativo. En las operaciones de crédito hay dos riesgos principales, el riesgo operativo y el riesgo de crédito. El riesgo operativo es que no funcionen las cosas bien, entonces no se pague por eso. Y el riesgo de crédito es que el que tiene que pagar no pague. Pero el riesgo operativo, con toda esta normatividad que vamos a ver ahora, se disminuye de forma importante con la factura electrónica como título valor. Entonces, Colombia hoy en día, para terminar esta introducción, pasó de ser la cenicienta, la última, ahora brilla en los mercados internacionales como uno de los países que tiene una excelente plataforma, ya está implementando todos los documentos y tiene la factura electrónica como título valor, que por ejemplo un país tan increíblemente grande como México no tiene. Nosotros sí tenemos eso y sería muy importante que ya nos empiecen a aprender de nosotros, somos nosotros los que llevamos información hacia afuera. Entonces, este número de 50 billones de dólares es un objetivo que se puede alcanzar. 50 billones de dólares a dólar de 4.000, estamos hablando de 200 billones de pesos, con B larga. 200 billones de pesos frente a los 40 billones que hoy transa el mercado de factoring en Colombia, que ha venido creciendo. Lamentablemente, en los últimos 4 meses, la economía del país ha hecho que después de que arrancó el Radian, hizo una pequeña curva hacia abajo, pero digamos eso es una línea que en el largo plazo debería tender a crecer. Es posible, pero hay unos retos. O sea, llegar a 200 billones de pesos
¿Por qué decimos que es posible? Siempre lo comparamos con el caso chileno. El caso chileno en el 2014-2015 logró tener dos de los hitos más importantes, que es tener una factura electrónica en todo el comercio e industria y personas naturales, y ya tenía un radián, ya tenía un radián, ya tenía una factura electrónica, ya tenía un registro, ya no se llama radiana, allá se llama cesión de derechos, allá se llama el registro de sesiones. Entonces eso, en Chile se conjugaron ambas, y eso hizo que en Chile en el 2014 la factura electrónica eh, pasara de una participación del PIB de Chile del 3% en ese momento al 16% hoy en día. Ese crecimiento que parece casi exponencial tiene a Chile en estos niveles de 200 billones de pesos, porque el PIB de Chile y el PIB de Colombia se parecen. Son economías de un tamaño bastante parecido. Lo que pasa es que en Chile son 18 millones de chilenos, en Colombia somos 50, entonces allá son 3 veces más ricos que nosotros, en promedio. Pero en tamaño total de la economía, el tamaño del factoring en Chile hoy es el 16%, esos son 200 billones, 50 billones de dólares. Realmente en Chile hoy en día son 42. Entonces, ¿por qué no Colombia, si hoy cumple los mismos dos requisitos, que ya tiene una factura electrónica y ya tiene un radián, ¿por qué no lograr ese crecimiento en un periodo parecido, del 2014 al 2022, 23, en 7 años? Sí es una expectativa, pero se tienen que lograr romper algunos hitos importantes, eh, que sobre todo son de adopción y se están viendo cada vez más. El gobierno ayudando a que las cosas sucedan, las grandes empresas enviando los eventos, que es uno de los temas que ahorita vamos a ver, y seguramente va a haber unas versiones de Radian también 2.0, porque estamos en el 1.0, en donde van a tener que haber cambios, aprendizajes, cuáles son las complejidades, pero digamos, ya se está viendo que el factoring ya no solo se fondea en Colombia a través de la figura de cuentas por pagar, que es el confirming, sino también el factoring puro, que es desde el emisor cuando necesita plata, y están llegando recursos ya no solo bancarios, sino de otros países, se están armando estructuras financieras o fiduciarias o fondos muy importantes, y obviamente el objetivo es que hasta los fondos de pensiones terminen en largo plazo comprando estos riesgos. Y imagínense ustedes pasar de una economía de 40 billones de pesos en operaciones de corto plazo, de capital de trabajo, que no endeudan a las compañías, a 200 billones de pesos. Ese por 5 le da otra cara a la economía, y yo me atrevería a decir que este es uno de los principales motores que ha tenido Chile para crecer como ha crecido, sobre todo en las pymes. Las pymes son las que más se benefician de esto. Y digamos yo y muchos de los que estamos en el mercado somos unos defensores del factoring por eso, porque tiene un bien loable, y ese bien es traer a las pequeñas empresas. Países como Colombia, países como Perú, somos países llenos de pymes, que hoy en día están sufriendo duro, en la pandemia sufrieron muy duro, y este tipo de herramientas son las que les pueden permitir pagar la nómina y salir de los afugias de caja que el poco crecimiento de la economía está teniendo hoy en día. Entonces, temas claves para tener en cuenta de la normatividad de Colombia, que ya nos hace muy especiales. El primero y el más importante, que es el que quisiera hoy poner en mayúscula, es que la factura electrónica tiene unos eventos de recepción. Yo comencé diciendo que la recepción en Colombia tiene unos retos, y es más importante la recepción que la emisión. Y cuando yo alcancé a estar en la DIAN, la última reforma tributaria de José Manuel Restrepo, se le agregó la importancia de enviar dos eventos. ¿Y por qué? Porque las empresas que reciben, los deudores, los pagadores, los receptores de factura, no tenían la, digamos,
la facultad de tener que enviar los eventos de forma obligatoria. Entonces no lo enviaban y esa era la verdad. Entonces se agregó dentro de la ley la posibilidad o la obligación de que los dos primeros eventos, que son el de acuse de la factura y recepción del bien, hicieran que la factura que llegaba del proveedor fuera deducible para el que recibía la factura. ¿Por qué? Porque si el pagador envía esos dos eventos, ya está en manos del emisor no depender del pagador para tener que vender esa factura y poderse financiar. Y es lo que yo llamo el factoring libre, o sea, debería haber liberado el factoring. Sin embargo, esto ha traído problemas. Las empresas están haciendo temas como, por ejemplo, enviar los eventos justo cuando ya tienen que pagar la declaración de impuestos, deteniendo la posibilidad de que las pymes tengan la posibilidad de financiarse a tiempo. Entonces es muy importante, ahorita lo vemos en detalle en una gráfica un poco más detalle, que la factura electrónica, ya la factura electrónica es deducible. La palabra deducible quiere decir que la pueden incluir dentro de sus costos de renta, dentro de sus costos de IVA, como deducible, si no, no es válida cuando envían esos dos eventos. Ya no solamente la factura de per se, sino que también tienen que enviar esos dos eventos para que esas dos conjugadas la pueden incluir dentro de sus declaraciones de IVA o de renta como costos para que la puedan deducir. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Las empresas cada 2 meses tienen que presentar su declaración de IVA y la declaración de IVA no es más que incluir el IVA de todas sus ventas menos el IVA de todas sus compras, que es lo que llaman el descontable. Y la diferencia es el IVA que tienes que declarar en la DIAN. Y el IVA de las compras es el IVA que te entregan de las facturas tus proveedores. Pero si tú no envías esos dos eventos a esas facturas de las compras, no lo puedes incluir en tu declaración de IVA. ¿Y qué pasa? Se aumenta la diferencia entre IVA de ventas menos IVA de compras y tienes que pagar más IVA. Y eso son auditorías que la DIAN ya está empezando a hacer, no con la fuerza que se deberían hacer, pero ya está empezando a hacer. Y por eso es tan importante la importancia de la recepción en donde los deudores envíen los dos eventos de la factura electrónica en recepción. ¿Qué otro tema es clave? Se convierte en título o valor una vez la factura es aceptada. Entonces ya les dije que los dos primeros eventos son el acuse de la factura y recibo del bien, pero falta el tercero y el más importante, que es el que pasa a la línea de la DIAN y va a el Ministerio de Comercio, porque la factura tiene efectos tributarios y tiene efectos comerciales. Y es la misma factura y están reglamentados por los dos. Entonces en la ley, en la 2010, la anterior, tributaria, eh, el estatuto tributario le dijo al gobierno, oiga, reglamente la circulación de la factura y le dijo a la DIAN y haga un registro. Y eso fue lo que hicieron. El Ministerio de Comercio sacó el decreto 1154 del 2020 y la DIAN sacó la resolución, ahora es la 085, que es la del RADIAN, que es el registro, que es la misma factura, pero la que le pone las normas de cómo una factura es comercial es el Ministerio de Comercio, que es básicamente que la factura se convierta en título o valor para que se pueda vender y después se pueda cobrar ante un juez, y la DIAN pone un sistema en donde se puedan registrar, pero la DIAN le hace caso a comercio. ¿Por qué la DIAN? Porque en la DIAN están las facturas de las ventas y es donde está el IVA y es donde están algunos de los impuestos más importantes que le interesan el recaudo, y comercio pues le da instrucciones a la DIAN de cómo convertirla en título o valor. Y lo principal para convertir una factura en título o valor es que sea aceptada. Y que sea aceptada, la pueda aceptar el cliente de forma inmediata. Y si el cliente se queda callado, que se llama aceptación tácita, después tiene la oportunidad el emisor de aceptar por él, por su silencio, y los dos la pueden convertir en título o valor. Y una factura como título o valor es una factura que pasa de playa baja a playa alta, porque es una factura que es clara, expresa, exigible, puede circular, y es una factura que tiene la disminución del riesgo operativo que les hablaba, que en el factoring hay un riesgo operativo, un riesgo de crédito, y una factura como título o valor disminuye el riesgo operativo cuando está registrada en el siguiente bullet, que es que promueve el factoring a través del RADIAN. Y el RADIAN, para los que no conocen qué significa el RADIAN, la sigla significa registro administrado por la DIAN.
y registros hay muchos. Entonces está el RUES, está el Registro Único Tributario, está el registro de la Cámara de Comercio, está el registro de garantías mobiliarias, bueno, hay una serie de registros que las administran entidades públicas que garantizan que lo que le pasa a ese activo está registrado en un solo sitio y todos pueden ir a consultar, lo que garantiza la unicidad, que es una palabra que me enseñó un amigo Eric hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir el registro en un solo sitio y qué quiere decir la unicidad? Que todos podemos tener la tranquilidad que ese activo queda registrado allá. En el RUES, por ejemplo, carros. Cuando cambia de dueño, podemos ir al RUES y saber quién es el dueño del carro. O en el registro de instrumentos públicos, podemos ir allá y saber quién es el dueño del apartamento. El Radian, podemos ir al Radian, que está administrado por la DIAN, y ver quién es el dueño de una factura. Esos son los registros y la importancia de disminuir el riesgo operativo. Y viene una realidad que está en construcción, que es el factoring libre, que cuando las empresas pagadoras, deudoras o adquirientes en el mundo de la factura, todos esos nombres son sinónimos, envíen los eventos, permiten que la pyme no dependa del adquiriente para poder vender su factura y poder financiarse. Entonces son los tres temas claves que tiene la factura electrónica como título valor. Vamos a reforzar lo que les acabo de decir. Entonces, a la izquierda hay una factura electrónica que está en un formato XML. Esta llavecita quiere decir que está firmada digitalmente y el que regula la factura electrónica antes de que sea aceptada es la DIAN, porque les dije, ahí van los tributos. La DIAN saca un anexo técnico y ese anexo técnico le dice cómo tiene que llenar los requisitos. No puede poner el nombre y el precio y la dirección donde se le dé la gana, sino la DIAN le dice dónde. Por eso un anexo técnico. Y hay unos artículos del Estatuto Tributario que reglamentan la factura electrónica como la factura electrónica. Y el Código de Comercio, en los artículos 772, 773 y 774, le dice esa factura de la DIAN, si usted le agrega algunas cosas, que son unos requisitos comerciales, que ya se las dije, como que sea aceptada de forma tácita o de forma expresa, son las que la convierten en una factura electrónica playa alta, con este título verde que es factura electrónica como título valor. Las facturas electrónicas también pueden ser rechazadas. Realmente eso, la palabra rechazo, al principio generó un poco de confusión porque en la factura estábamos acostumbrados, en la factura electrónica, a rechazarla. Ahora se reclama. Es exactamente lo mismo. Solamente que una factura, una vez es aceptada, ya no se puede reclamar. Y una factura reclamada no puede circular. Son dos conceptos que tengan claridad. El reclamo es muy importante porque el reclamo hace que usted no pueda avanzar. El reclamo hace que la respuesta sea una nota a crédito porque se la reclamaron y no se puede reclamar una factura que ha sido aceptada de forma tácita o expresa porque ya empezó a circular. Este es el slide donde más nos vamos a detener hoy, el más importante, porque vamos a ver cómo es que se mueve la factura electrónica para que se convierta en título de valor. Entonces, aquí a la izquierda vamos a poner al emisor, que en el mundo de la factura electrónica se llama también el facturador electrónico. También se puede llamar el vendedor, es el que vende un bien o un servicio. Y al lado derecho vamos a poner al deudor, en el mundo del crédito se llama deudor, en el mundo de la factura electrónica se llama adquiriente, en el mundo del factoring se llama pagador, son todos sinónimos, pero son la misma persona. Y en la mitad vamos a poner a la DIAN, porque la DIAN, como dijimos, tiene un registro y tiene una recepción de eventos que cada vez que se envía a la DIAN da una respuesta con un chulito o con una cruz, que es una validación. Y ese es el registro. Por ejemplo, el registro de instrumentos públicos, uno va con su escritura y su carpeta y lo lleva a registros públicos y le dicen, venga en 15 días, que eso queda registrado en el certificado de tradición y libertad. En el mundo de la DIAN y de la factura electrónica es automático. Se envía un XML de cualquiera de los eventos que les voy a decir y la DIAN responde inmediatamente si sí está bien o si no está bien. Entonces imagínense ese cambio tecnológico. Y estos eventos que están acá son los que hacen que una factura se convierta en título valor, pero estos eventos que están acá no son el Radian.
Estos están en el anexo de factura electrónica. Los del Radian los vamos a ver en el siguiente slide. Y eso es una confusión típica. Dice, oiga, esa factura ya está en el Radian y quieren preguntar si ya es título valor. Una factura se convierte en título valor por fuera del Radian. Al Radian entra la factura, sí, solo sí va a circular, no más. Entonces, esto que les voy a contar acá no es el Radian, esto es los eventos que convierten a la factura en título valor y están en el anexo técnico de la factura electrónica. Y los eventos del Radian están en otra resolución de la DIAN, que es la 085, que es la que habla de los eventos del Radian, que los vamos a ver ahora, y son muchos más. Y los eventos del Radian, la DIAN no los reglamentó, no tiene facultades porque los reglamentó comercio. La DIAN solo hizo caso. Estos de título valor sí tienen incidencias fiscales. Entonces los vamos a ver. Entonces, cuando el de la izquierda vende un bien o un servicio, lo primero que hace es enviar una factura electrónica. Siempre la mitad en la DIAN, la valida. Dice, ok, validada, lo que le decía, 600 campos. Y si no está validada, no la puede entregar al de la derecha, al deudor. Primer documento, obviamente es el más importante, es el documento que permite vender, allá hay IVA y hay de todo. ¿Qué puede pasar una vez enviada la factura 1? Puede pasar que se ajuste. Y se puede ajustar restando o sumando. Una resta es una nota de crédito, es decir, iba a mandar unas cajas con 1000 huevos, salieron 100 rotos y puedo hacer una nota por 100. Y la factura 1 se afecta por una nota de crédito de 100 huevos. También puede ser una nota de débito que suma, esa se usa menos. Oiga, es que yo no le cobré lo que era, el precio no era 100, sino era 120. Nota de débito a la factura. Y están relacionadas mediante el número muy importante que está aquí adentro, que es el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica. Cada uno de estos eventos que les voy a decir y los del Radian tienen dos números. El del CUFE del número 1, que es de la factura, y de su propio número, que es el del CUDE, Código Único de Documento Electrónico. Tiene siempre esos dos números para que se pueda hacer el link entre uno y el otro. Ah, este evento pertenece a la factura número tal. Siempre tienen que estar los dos. Y ese es uno de los retos tecnológicos que tienen empresas como la nuestra o como GoSocket para poder unir estas dos informaciones. Entonces se puede ajustar. Y vienen los dos eventos de la reforma de José Manuel, que son el 3 y el 4. ¿Por qué pongo estos dos eventos tan importantes? Porque ¿quién los envía? El de la derecha. El deudor, adquiriente o pagador. ¿Por qué son tan importantes hoy en día? Porque si no se envían, la factura 1 no es deducible. No la puede incluir dentro de su IVA o dentro de su renta. No es deducible. Y ha sido un dolor para que las empresas lo envíen. ¿Y cuándo lo tienen que enviar? El acuse apenas llega la factura. ¿Y eso cuánto sucede? A los 2 segundos de que la factura se haya enviado. No tienen que ser en otro momento. Y el 4 puede suceder 5 días después porque es un camión que va de aquí a Bucaramanga y cuando llegue la mercancía pues la recibe. No tiene que suceder a los 30 o los 45 días, tiene que ser cuando la mercancía se recibe. Digamos, eso es un tema que la DIAN ya está revisando porque los tiempos no corresponden y es donde empresas expertas en recibir grandes volúmenes de información como GoSocket tienen soluciones de recepción que automatizan ese proceso y no solamente la factura la acusan y la reciben, sino que también la causan dentro de la contabilidad de forma automática y administran con su proveedor la relación con órdenes de compra, si lo que yo le pedí que me mandó lo cruza con la factura y si sí es lo puedo recibir. Todo eso se puede lograr de forma automática. Entonces el evento 3 y 4 son obligatorios. Y el 4 tiene una característica adicional que activa el reloj de los 3 días. 3 días hábiles, no incluye sábados y domingos, y arrancan a las 12 de la noche del día que se envía. O sea, a las 12:01 empiezan a contar los 3 días. ¿Qué quiere decir ese reloj? Que si este señor de la derecha no acepta la factura, es decir, la cantidad es correcta, si me llegaron los huevos, acusé los documentos si son los correctos, él debería aceptarla, está todo bien, acepto. ¿Por qué es tan importante el yo la acepto como el de la derecha? Porque la convierte en título valor. El 5 es el más importante, la factura la vuelve playa alta. ¿Qué pasa? Si este señor no manda el 5 y el reloj del 4 de los 3 días se cumple, pasan los 3 días, jueves, viernes y lunes, ya el martes,
este señor de la izquierda puede aceptarla por él mismo y le envía a la DIAN lo que se llama la aceptación tácita. Y él la sube a Playa Alta. Este señor la sube a Playa Alta. ¿Y por qué le conviene subir a Playa Alta? Porque la factura electrónica se convierte en título valor. Y como les decía, para cerrar esta diapositiva, las facturas se pueden reclamar. Entonces hay unas restricciones con las notas y con los reclamos. Una factura que ha recibido los eventos 5, tácito o expresa, no se puede reclamar. Ya empezó a circular, porque al momento que se aceptó, a los 2 segundos se puede vender. Entonces no se puede reclamar porque el dueño de la factura va a querer tener su título completo. Y no recibe notas débito y notas crédito. Entonces los eventos 5 bloquean el reclamo y las notas débito y las notas crédito. Se pueden enviar las notas débito, las notas crédito y los reclamos antes de los eventos 5. Eso es así de claro. Y para terminar esto, les voy a compartir una carta que está llegando de la DIAN a grandes empresas, obviamente no tiene nombre, para que vean que la DIAN ya está diciendo, ojo, ustedes no me están enviando el evento el 3 y el 4, entonces estas facturas del IVA que usted me presentó tal fecha, tal bimestre, está mal y tiene que corregirlo y tiene sanciones. Vamos a ver rápidamente eso. Entonces eso es una carta de la DIAN. Entonces dice, de acuerdo al artículo 616, yo no les voy a leer toda esta carreta, todo este ladrillo, pero es lo que les acabo de explicar en las diapositivas anteriores. Y dice, con el ánimo de verificar el cumplimiento de los requisitos antes citados, que es el envío de esos 2 eventos, este despacho solicita llegar para cada uno de los periodos de IVA, les pidió el sexto bimestre del 2022, el segundo bimestre del 2023 y el tercer bimestre del 2023, la siguiente información. Libro auxiliar a nivel de tercero del impuesto sobre las ventas, o sea, el IVA, pagado por la adquisición de bienes, o sea, sus facturas recibidas, que en principio dan derecho al impuesto sobre el descontable. Y adjuntar la conciliación en formato Excel y le dice que tiene que poner NID del proveedor, razón, fecha de la factura, número de la factura, IVA pagado, valor del IVA, todo eso. Los valores que cumplen con los requisitos, llene esto. Entonces, pero aquí viene lo que es bien complejo. Finalmente lo invitamos a revisar las declaraciones de IVA y realizar las correcciones del caso si hubiera lugar, liquidando el mayor impuesto a cargo, más la sanción por corrección de que trata el numeral primero del artículo 644. La respuesta a principio deberá estar dirigida por correo electrónico, TAN, y les dan un tiempo para que respondan. Entonces, estos 2 eventos, el 3 y el 4, es en serio, toca enviarlos. Y toca enviarlos cuando realmente suceden, cuando llega la factura y cuando llega el bien. Entonces, yo quisiera ahí, John, si estás de acuerdo, hacer un primer sondeo, a ver cómo van las cosas en este momento del webinar. Tú me dirás. ¿Seguimos adelante? Ya tenemos el sondeo abierto y estamos ahí recibiendo algunas respuestas. Vamos a esperar unos segunditos mientras llegan un poco más de respuestas. Tú me avisas, sí, señor. Creo que ya tienen los resultados en pantalla. No los tengo, déjame ver. Bueno, la Deberían pregunta salir. era, ¿su empresa ya Dale. realiza acuses de recibo? Bueno, tenemos un 23% de los asistentes que dicen que no realizan acuses de recibo. Tenemos también un Wow. 30% que los realiza, pero de forma manual, y el 47% de las respuestas indican que sí y de forma automática. Súper revelador, imagínate. Uno de cada 4, 23, podría decirlo, a uno los envían. Es un número Correcto, bastante grande, pero es bien chévere que más del 40% ya lo están enviando de forma automática. Muy de seguramente el acuerdo. otro 20 y pico
que lo envían de forma manual, les debe estar doliendo mucho hacer eso a mano, eso es muy cansón. Entonces hay una oportunidad ahí de que se automatice, eso debería ser en automático. A no ser que sean que reciban una o dos facturas al mes, entonces, pero el contador debe estar muy cansado de estar enviando eventos a mano. Imagínate cada factura, acuse la factura, recibo el bien, acuse la factura, recibo el bien. Eso debería ser completamente automatizado. Pero los números me concuerdan, es lo que yo siento. No sé ustedes, pero puede ser que ese sea el camino. Listo, entonces continúo. Vamos a pasar al Radian y vamos a hacer factoring. ¿Sí? Entonces les decía que el riesgo operativo se disminuye. El riesgo de crédito nunca se elimina. El riesgo de crédito es que el deudor de la factura o el pagador o el adquiriente no pague. Entonces, por eso es responsabilidad de empresas como Plataform, que hacemos factoring electrónico y estamos conectados con la DIAN, hacer un buen análisis de ese pagador para que nos pague. Hoy es muy retador el momento económico en el que estamos, pero pues eso es el trabajo nuestro. Pero hay un riesgo operativo que gracias al Radian se disminuyó. ¿Y por qué? Por estos atributos. El Radian es el registro, ya hablamos que es un registro que certifica quién es el dueño de la factura. Entonces ya se puede ir a un sitio que se llama el Radian, ir a mirar quién es el dueño de la factura si la factura se vende. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo del papel, para los más viejitos, había unas facturas que tenían copias, entonces estaba copiado 1, 2, 3, 4 y eran exactamente iguales. Entonces los inescrupulosos llegaban y cogían una factura y la vendían al banco tal y recibían la plata con el descuento, pero recibían la plata tal. Después cogían la copia 2 y se la vendían al banco y recibían la plata dos veces. Y entonces el banco A y el banco B, cuando iban a cobrarle al adquiriente, al deudor o al pagador, llegaban dos bancos a cobrarle. Eso era la acusación en el papel. Y fraudes los que ustedes quieran. Hoy con el Radian, el pagador ya puede ir al Radian y ver quién es el dueño de la factura, porque cuando la factura se vende, el emisor escoge un proveedor tecnológico, escoge un sistema de negociación, endosa la factura y ya queda endosada y eso queda escrito sobre piedra en el Radian. Entonces eso disminuye el riesgo de fraude de forma importante. Dos, la figura en Colombia, cuando una factura es título valor, para poderla vender es el de endoso. La factura es un título valor, igual que es un cheque, igual que los billetes, pero los cheques, si se acuerdan los viejitos, se puede por detrás endosar, entonces esto ya no es mío, eso es tuyo y páguese. La factura es igual. Hay un evento que se llama endoso electrónico, envía la factura ahí sí al Radian, ese es el evento más importante del Radian, y cambia de dueño. Entonces, cuando alguien quiera saber quién es el dueño de la factura, mira último endoso de tal persona. Entonces, con el Radian se puede ver quién es así todos tendrán certeza de quién es su nuevo dueño. ¿Qué pasa cuando hay certeza de quién es el nuevo dueño? El deudor, el que compra la factura, tiene más tranquilidad de que le van a pagar, porque va a haber un solo deudor, no está compitiendo contra otro que tiene la copia 2, entonces eso genera liquidez, tienes más tranquilidad, entonces genera más liquidez y metes más plata en la economía y por eso están llegando fondos nuevos y por eso los bancos están arriesgando más. Y por eso es tan importante que el riesgo operativo se disminuya y por eso Chile pasó del 3% al 16%. Esa es la razón. Esta frase se ha acuñado y hoy es la que más difícil es para nosotros, para las empresas como Plataform. El que paga mal paga dos veces. Y esto quiere decir que para las empresas que fondean, que compran facturas, o los inversionistas que compran facturas, le tienen que decir, le tienen que decir al deudor, al dueño de la factura, oiga, ya no le pague a su proveedor, págueme a mí, porque yo compré la factura. Y vaya al Radian y vea que es verdad. Y a pesar de eso, no les importa y le pagan al proveedor. Entonces a nosotros nos toca ir al proveedor y decirle, oiga, usted pagó mal. Entonces, señor deudor, el que paga mal paga dos veces, me tiene que pagar y eso tiene cuatro por miles. Y el trabajo de convencer al pagador de que nos inscriba a Plataform como su proveedor de factoring, pues tiene unos requisitos a veces bien complejos. Es el reto de todos nosotros. Pero la frase es así de sencilla, el que paga mal paga dos veces y eso está en la ley. Si nosotros como Plataform compramos una factura
y el deudor no consulta el Radian y le paga a su proveedor, yo como dueño de la factura puedo demandar al deudor y decirle págueme a mí, porque aquí está el Radian y la ley me respalda. Y el Radian, para terminar, permite conocer el estado de la factura, porque no solamente hay el evento endoso, existen otros eventos, ya los vamos a ver más adelante. Y esos otros eventos son los que logran sacar un documento que se llama el certificado de la factura como título valor. Entonces, ¿cuáles son las dos normas? La 085, que es el de el Radian de forma técnica, eso está en cabeza de la DIAN, y el Ministerio de Comercio, el decreto 1154. Esas son las dos normas que nos dan el contexto normativo para disminuir el riesgo operativo. Y este sí es el Radian. Entonces, el slide primero, donde vimos cómo se convierte la factura electrónica en título de valor, no es el Radian. Este sí es el Radian. El de abajo. Vamos a hacer un repaso. Este cuadro de arriba a la izquierda es la factura, es la factura, los eventos de factura, que son los eventos DIAN. Está la factura, el evento de validación de la DIAN, las notas débito y las notas crédito. Esa es la factura original, la factura tributaria. Recuadro a la derecha, que la factura se convierte en título valor. ¿Qué eventos hay ahí? El acuse y la recepción de bien, que eran el 3 y el 4 que les comenté, son obligatorios para que la factura sea deducible. Las dos aceptaciones, la que hace el adquiriente y la que hace el facturador electrónico, esta se hace 3 días después del recibo. Y el reclamo. Ni el reclamo, ni las notas de débito, ni las notas de crédito se pueden enviar una vez enviaron las dos aceptaciones. Repaso. Vamos al Radian. ¿Para qué es el Radian? Básicamente lo identifico para dos cosas. Para circular la factura, es decir, para que la pueda vender como un título valor. No quiere decir que no la pueda vender como un título de valor, sino que la pueda vender como un título de valor, lo que disminuye el riesgo operativo. Y para que cuando vaya un juez, es mucho más fácil para un juez que todos los recuadros de arriba se hayan completado, incluso que la factura, si está rotando, pueda ir a consultarla. ¿Cuáles son los eventos del Radian? El primero es la inscripción. Ese es, hay que enviarlo siempre, esa es la llave. Ese es un evento que verifica que la factura sea título valor. Listo. El segundo evento y el más importante de todos es el endoso, porque si un fondeador compra una factura, debe quedar a nombre de él. Ese es el endoso, llamamos endoso electrónico. Y los otros eventos donde me quiero mandar a la derecha, el más importante de los otros 4 que quedan es el informe para pago, que toca enviarlo 3 días antes que la factura se va a vencer. Es donde el que compró la factura le dice al dueño, al deudor o pagador, hey, no se te olvide que dentro de 3 días me tienes que pagar a mí. Ojo, hay empresas que por error dicen, es que si usted no me envía ese evento yo no le pago. No es cierto, para eso es el Radian. Es responsabilidad del deudor, del pagador y del Radian y mirar quién es el dueño de la factura. No es responsabilidad del fondeador mandar un evento, porque puede que ese día no haya internet, usted no lo haya visto. Para eso está el Radian. Y la norma lo respalda. Entonces, ¿qué hacen soluciones como la de GoSocket o las soluciones de conexión al Radian? Verifican antes de pagar, siempre en automático, todos los pagos que hace una conexión con la DIAN y le dice, listo, esa factura no se la pague a su proveedor, sino páguese la Plataform porque Plataform la compró. Los inversionistas de Plataform la compraron. ¿Qué otros eventos hay que se usan bien poco? El aval y la limitación. El aval es un evento para garantizar operaciones en garantía, como su nombre lo dice, es un aval. Y la limitación son los jueces. Los jueces, yo no he visto la primera limitación, si alguien la conoce, pero un juez puede llegar y limitar una factura, porque dentro de su proceso jurídico encontró que la factura tenía una limitación. Y también, por ejemplo, la DIAN podría limitar facturas. El mandato es el que autoriza a los sistemas de negociación de los proveedores tecnológicos a que puedan enviar eventos por su emisor. El emisor puede entrar a la DIAN y quitar y poner. Esto no lo hacen las personas, esto lo hacen los sistemas. Hoy la DIAN tiene un sistema. Yo no puedo llamar a alguien en la DIAN y decirle, oiga, por favor, me registra el evento mandato. No, eso no existe, eso no es así. Acuérdense que comercio dio unas normas, la DIAN le hizo caso, e hizo un sistema y el sistema funciona solo, allá no hay personas. Entonces, el emisor que quiere mandar el evento endoso tiene que entrar a la DIAN, escoger un sistema de negociación, un proveedor tecnológico, lo escoge, lo autoriza mediante un mandato, oiga, envíeme el evento endoso. Y el día que se aburra, entra al sistema y lo quita. Pero sí es un trabajo
que es responsabilidad del emisor enviar todos los eventos del Radian. ¿Cuáles eventos envía el emisor del Radian? La inscripción, el endoso, el mandato. La limitación la envía un juez. El informe para pago y el pago los envía ¿quién? Los envía el deudor. Perdón, el informe para pago lo puede enviar tanto el emisor como el dueño, como el que compró la factura, y el informe para pago siempre lo envía el deudor o pagador o adquiriente. Evento que no es obligatorio y yo trataría que fuera obligatorio en una siguiente versión porque le da información a las empresas de cómo están pagando y si les cuento chismes de México, en México una factura que no es pagada no es deducible. O sea, no solamente que sea acusada y recibida, sino que además que sea pagada, o sea, que eso obliga a que las facturas se paguen, lo cual me parece maravilloso. Eh, Este es un certificado de tradición. Si se dan cuenta, se parece bastante al de tradición y libertad. Cualquier colombiano que tenga un celular, que hoy casi todos tienen, y que tenga la posibilidad de leer un QR, o sea, no un celular viejito, sino que lea un QR, puede coger una factura electrónica con el QR, leerlo, o entra a la página de la DIAN en un sitio donde dice factura electrónica y colocar el CUFE. Ese es un camino más largo y más tortuoso, porque el CUFE es muy largo y le baja esto que se llama el certificado de la factura electrónica como título de valor. Y ahí que dice, factura cufetal, cuándo fue recibida, quién vendió, quién compró, qué eventos tiene, si fue endosada. Ese es un certificado que no tiene ningún efecto jurídico, sino es informativo. Y empresas como GoSocket automatizan esto de forma importante para que no tengan que hacerlo uno por uno. Esto se puede hacer de forma masiva. A las grandes empresas que reciben 10.000 facturas diarias, se les da una pantalla, se les da un inbox, como el del correo electrónico, donde dice, estas facturas, estas fueron acusadas, estas fueron recibidas el bien, estas fueron aceptadas, estas fueron reclamadas, estas tienen notas débito, estas notas crédito, estas las vendieron. Y eso es una berraquera tener eso en una pantalla para el tesorero, para el contador, para el de compras. Realmente les cambia la vida y por eso es que la factura electrónica en recepción es tan importante. Y digamos como penúltima diapositiva, como darles un contexto de cómo va esto en Colombia. Hoy hay más de 1 millón de facturadores electrónicos. Creo que eso me toca actualizarlo porque eso ya por el 1.200.000. Eso es prácticamente toda la economía formal. La solución gratuita, el 25, 20 y tanto por ciento lo usan. De todas las facturas electrónicas, el 60% son a crédito. ¿Qué quiere decir que son a crédito? Que el cliente se la vendió y está esperando el pago. El vendedor se la vendió a su cliente, está esperando el pago 60, 90 días después. Confía tanto en él que le dio crédito. Pero a veces el emisor de la factura tiene una fugia, tiene afán y puede ir a vender la factura y no va a recibir la plata completa, sino la recibe con descuento. Y el 60% es un mercado gigante de facturas electrónicas que se pueden descontar, en donde empresas como Plataform están haciéndolo muy bien, sobre todo en el factoring tradicional, a las pymes, que es donde nosotros queremos impactar de forma importante. Entonces, con la disminución del riesgo operativo, con Radian y con toda esta automatización, las empresas como Plataform tienen más tranquilidad de lograr disminuir los riesgos y colocar plata en la economía. La DIAN tiene una plataforma, ya les he dicho con orgullo, de clase mundial, que permite centralizar la información y que garantiza la unicidad y la trazabilidad de la factura como título valor. ¿Quieres que antes que cerremos el último slide hagamos un último sondeo, John? ¿Te parece? Claro, Mario, ya tenemos el sondeo publicado. La pregunta Sí. es, ¿su empresa utiliza las facturas electrónicas para realizar factoring electrónico? Bueno, ahí la gente ¿Y cómo le fue? está respondiendo. Vamos a esperar unos segunditos que las personas contesten. Ya tenemos casi al 50% de la audiencia con un voto. Súper. Listo. Bueno, nos dicen lo siguiente.
El 47% nunca ha hecho factoring electrónico con sus facturas. El 6% alguna vez, pero no lo ha vuelto a hacer. El 13% dice que lo hace ocasionalmente y el 34% dice que lo hace de forma habitual. Wow. Entonces está un poco sesgado. Aquí entró mucha gente que quiere aprender y ya lo usa y seguramente está sufriendo o necesita nuevas opciones como las que estamos presentando hoy. Porque el número no es tan alto. Realmente en empresas como Chile, que ya maduró, de todas, el 5% hacen factoring. Y estamos en un webinar en donde el 30% lo hace de forma habitual y el 10% lo hace eventualmente. Eso es un número muy alto. Entonces, eso quiere decir que tenemos una gran oportunidad en este webinar de profundizar la relación, que ustedes nos cuenten qué problemas están teniendo, cómo GoSocket los puede apoyar para automatizar sus procesos de recepción, cómo nosotros podemos abrirles cupos, si tienen pagadores interesantes, nosotros lo estamos haciendo en 24 horas. Realmente estamos en un trabajo muy interesante y creo que de este webinar nos llevamos de este resultado esta super noticia, John. Entonces, para terminar, contarles un poco cuáles son los productos que se pueden generar alrededor del Radian. Entonces, yo ya les conté, a veces estas palabras son complejas. Por ejemplo, la palabra confirming fue registrada en España por el Banco Santander, pero es básicamente lo mismo, es anticipar el pago de sus facturas a crédito. Lo que pasa es que el factoring son las cuentas por cobrar, tú te pares en el lado del emisor, y el confirming son las cuentas por pagar. ¿Cuál es el interés del emisor de anticipar sus facturas? Que no se puede esperar 60 días si quiere pagar la nómina. Y está dispuesto a recibir un poco menos. Y ese un poco menos se lo gana el que compra la factura. Y el confirming quiere pagar por anticipado sus facturas para lograr descuentos con sus proveedores, porque un proveedor que recibe la plata le da un descuento. Entonces, ambas tienen una característica súper chévere, que la gente no la tiene en común. No endeudan a las compañías. El factoring tú reemplazas la cartera, que son tus cuentas por cobrar, por plata, y te la gastas para tu operación. Y en el confirming, cambias tus cuentas por pagar por un tercero, que es un tercero que es quien te compró la factura. Entonces, eso no genera endeudamiento, sino es un menor valor del pasivo o el menor valor del activo, y eso se ve muy bonito en los estados financieros y las empresas por eso lo prefieren. ¿Qué otros productos un poco más sofisticados? Las empresas que venden a clientes con cupo, las empresas también les dan cupos a sus clientes. Eso es normal. Oiga, yo a usted solamente le voy a vender hasta 3.000 millones mensuales porque quiero saber si usted me paga. Nosotros, como plataforma, podemos pagarle al vendedor de la factura y liberamos el cupo. Y nuestro nuevo riesgo es ese nuevo cliente. Eso se puede hacer y ampliamos el cupo y así los clientes venden más. Y un producto que está teniendo hoy en día mucha acogida, pero esto es para empresas más grandes, muy grandes. Empresas que tienen volúmenes grandes, que tienen eh, áreas tributarias importantes, asesores tributarios, que tienen los pantalones largos, como diríamos nosotros. Nuestra experiencia en Plataform con nuestras capacidades fiduciarias que hemos aprendido a lo largo de la historia nos han permitido generar estructuras que mediante operaciones de factoring y confirming o descuentos de cartera, nosotros podemos generar optimizaciones tributarias muy importantes. Y eso está teniendo hoy mucha acogida. Y para los interesados, pues quedan aquí los datos de Platform, que es una compañía que hace factoring, hace confirming, pero también tiene este producto de optimización tributaria. Y con GoSocket logramos optimizar todo el tema de recepción de eventos, que es, digamos, hoy en donde cada uno pone sus capacidades y sumamos 1 más 1 igual a 3. Y con esto yo doy por terminado el webinar. Espero que les haya sido de su agrado.